Este tema, para iniciar, yo lo titulé, creo que no le hubiera podido haber puesto otro título, pero es un título que a mí me llega hasta lo más profundo, y por eso fue que Dios me permite traerlo hoy, porque es algo que cuando yo lo escuché en la palabra, a mí me causó como inquietud. Yo dije, bueno, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir esto? Y se llama Piedra del Ángulo. Ese es el título, Piedra del Ángulo. Y justamente al iniciar el culto, leíamos el Salmo 118, ¿verdad? Este salmo muestra muchísimas cosas acerca de esto, de la piedra del ángulo, pero específicamente nos empieza a enseñar, como lo decía John al inicio, ¿qué es esa piedra del ángulo? Esa piedra del ángulo es lo que está más arriba, lo que permite que los dos extremos del pórtico se unan. Y usted recuerda que el Señor es el puente, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Cada uno está allí en un extremo, pero gracias a Jesús, que es esa piedra del ángulo, tenemos la posibilidad de ser uno solo con el Señor, amén. Y para iniciar, vamos a leer varios versículos del Antiguo Testamento y varios del Nuevo, pero usted se va a dar cuenta a medida que los vayamos leyendo, que cada uno se complementa con el otro, que sin el uno no podría estar el otro, ¿vale? Entonces vamos a leer un poco sobre ello y vamos a empezar por Génesis 22:8. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y vamos a Juan 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Génesis se escribió alrededor, más o menos, cuentan los historiadores, que se escribió 1400 años antes de Cristo. Quiere decir que esto que usted acabó de leer en Génesis se escribió 1400 años antes de que sucediera esto que acabamos de leer en Juan. Imagínense todo el tiempo que pasó. ¿Cuántas generaciones fueron? Muchísimas, mal contadas, 14 generaciones. Nosotros a duras penas conocemos 3 generaciones de nuestra vida, 4 máximo, ¿verdad? Leamos por favor Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y vamos a Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Usted se está dando cuenta hasta este momento de la similitud que hay en los dos, Antiguo y Nuevo Testamento? Que uno efectivamente muestra lo que sucedió en el otro. En el Nuevo Testamento está mostrando lo que está sucediendo o lo que se había escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Miqueas se escribió cerca de 735 años antes de Cristo aproximadamente. ¿Por qué le hago hincapié en el aproximadamente? Porque efectivamente esto lo mencionan los historiadores, entonces es algo aproximado, no es algo exactamente, no dicen exactamente la fecha, pero sí es algo aproximado. Vamos por favor a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y vamos a Lucas 1, versículos 34 y 35.
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a Isaías nuevamente, pero vamos a leer el capítulo 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vamos por favor a Mateo 11, versículos 5 y 6. Dice acá: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Este libro de Isaías, alrededor, son 700 años antes de Cristo. Vamos a Salmos capítulo 40, versículos 6 y 7. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y vamos a Hebreos 10, versículos 6 y 7. Dice así: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos por favor a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y leamos Juan 12, versículos 13 al 15. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirme y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un niño y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Vamos a Salmo 118 y vamos a leer el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ese lo vamos a ver en Hechos 4, versículos 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Con esto podríamos seguir muchísimo, demasiado, porque hay muchísimas más profecías que usted va a ver que se cumplieron en el Nuevo. 700 años, 438, 1700, todas tienen distintas fechas, todas fueron escritos de diferentes hombres, pero todas fueron cumplidas por uno solo, por Jesús. Quiere decir que cuando usted va al Antiguo Testamento, usted tiene un privilegio enorme, y es poder ver y tener la certeza de que Jesús cumplió estas profecías. Hoy usted tiene el privilegio de ver algo que no vieron los del Antiguo Testamento, y fue ver claramente por qué se escribía cada una de estas palabras que acabamos de leer. Porque puede ser que para ellos hubiera sido solamente un escrito que aplicaba para ese momento. Puede ser que algunos hayan pasado de largo leyendo cada uno de estos versículos, pero hoy usted tiene el privilegio de ver que no se escribieron porque sí,
que no simplemente fue una escritura y ya, sino que esto usted ahora lo ve convertido en una profecía ciertísima, en una profecía real, en una profecía que no simplemente se mencionó y pasó, sino que en verdad, al ser escrita, estaba anunciando que el mismo Dios era el que había mostrado o permitido que esto se escribiera acá. Esto le muestra a usted que Dios es real. Esto le muestra a usted que ningún otro pudo haber acertado tanto en una profecía. Porque hay muchos profetas, pero en verdad ninguno ha podido profetizar algo tan cierto. Porque sí, usted puede leer personas las cuales escriban o hayan escrito supuestas profecías, pero ¿cómo las interpretan? De una manera forzada, de una manera en la cual dicen, es que esto está pasando y él lo escribió hace 1000 años, pero usted la lee y no es tan claro. Alguien tuvo que interpretarlas, pero usted, teniendo la palabra, se da cuenta que es que la palabra no hay que interpretarla. La palabra misma le muestra a usted lo que quiere decir la palabra. Usted no necesita un intérprete para saber qué es lo que dice allí. Simplemente sabe que tiene que leerla. Si usted no la lee, nunca se va a dar cuenta de las profecías que se han cumplido. Si usted no la lee, nunca va a saber qué se cumplió y cuándo se cumplió. Esto que traje hoy de las fechas es un excedente que puede ser relevante o no. Si usted no las tiene, igual va a ver que se cumple la profecía. Si usted no la tiene, eso no le da más espíritu ni le da menos. Simplemente es algo que usted sabe y ya, pero eso se le puede olvidar. Es más, estoy seguro que a muchos se les olvidó ya, e incluso a mí, varias de las fechas que les di. ¿Por qué? Porque esto es solamente algo para que usted vea que efectivamente no es que se hayan escrito en el mismo tiempo en el cual vino Jesús. Dijeran, vamos a hacer un paralelo y vamos a escribir absolutamente todo. No, cuando llegó Jesús ya estaba escrito todas las profecías acerca de él. Cuando él vino, no es que él haya dicho, bueno, voy a empezar a tomar las profecías y voy a empezar a cumplirlas. Créame, la cantidad de profecías que cumplió Jesús no es posible cumplirlas simplemente porque usted diga, voy a hacerlo. No. ¿Por qué? Porque se necesitaba una fecha específica, se necesitaba un lugar específico, se necesitaba un acontecimiento específico, el cual solamente podía pasar en ese instante. El pollino fue un ejemplo y fue también una palabra que vimos en uno de los cultos, ¿verdad? En ese tiempo ya tenía preparado gran parte de este tema. Y cuando lo mencionan yo dije, Dios mío, eres bueno. Y Jonathan me decía, es que Dios tiene control de todo. Y yo le decía, sí, créeme que sí. Y Dios es increíble. Es impresionante cómo todo se empieza a unir y empieza Él a hablarnos. Que no es por nosotros, porque yo no tenía idea de lo que estaba preparando Jonathan, y Jonathan tampoco tenía idea del tema que preparaba yo. Pero Dios empieza a hablarle a su iglesia de una manera que nosotros quedamos en verdad sorprendidos y tenemos como tal el privilegio también de ver de primera mano eso, de ver, oiga, sí, no es que yo lo haya preparado, sino que Dios me inquietó a traerles a ustedes esta palabra. Y así cada persona la cual se para acá en este lugar puede tener ese privilegio de ver cómo Dios se mueve. Y que no es coincidencia, porque una persona puede decir, eso es coincidencia. Sí, tal vez estas personas que desecharon esta piedra angular también dijeron, es coincidencia. Pero en verdad Dios se mueve de esa manera, o en verdad este mundo está lleno de tantas coincidencias, o más bien ellos no quisieron ver que efectivamente era Dios el que estaba allí,
soportando su palabra, el que estaba allí dándole fuerza y cumpliendo todo lo que él había dicho. Eso es lo que vamos a entrar a ver en este momento. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 9. Vamos a leer los versículos 30 al 33. Romanos 9, versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué se quedaron callados? Es que yo la tengo en la otra hoja. Leamos ese 33 nuevamente. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí muestra las dos opciones que tiene la persona que escucha de Dios. O cree o no, ¿verdad? Usted tiene esa opción. Y acá los fariseos también tuvieron esa opción. Dice este versículo 32 y se hace una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto con el pueblo de Israel? ¿Qué sucedió con ellos? Que aunque iban tras la esperanza, no la alcanzaron. ¿Por qué? Dice ahí. Pero allí mismo lo responde. Y dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra es Jesús. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Entonces, ellos querían encontrar a ese Mesías, pero la manera en que lo hicieron no fue viendo a Jesús por fe, sino fue viendo a Jesús conforme a la ley. Y conforme a la ley, usted va a encontrar en Jesús piedra de tropiezo. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Jesús sanaba enfermos en el día ¿de qué? En el día de reposo. Iba en contra de la ley porque la ley decía que nada se hiciera en el día de reposo. Entonces ellos estaban viendo a Jesús conforme a la ley y no conforme a su gracia o a su misericordia. Porque Él hacía esto es para mostrar que el día de reposo como tal también había posibilidad de recibir la gracia del Señor. Porque por esas sanaciones que Él hizo, muchos fueron salvos. Muchos reconocieron que Él era el Cristo. Recuerda que en una de las profecías leímos que Él venía a quitar a los ciegos su ceguera, que los sordos oirían y que el cojo saltaría. Esto es una profecía que muestra el Nuevo Testamento cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, oye, ¿tú eres el que estábamos esperando o esperamos a otro? Y él le dice, bueno, vayan y díganle a Juan que ahora los ciegos ven, los sordos oyen
el leproso es limpiado. Entonces efectivamente estaba mostrando que Él era el Cristo. Hoy usted puede entender que sí es el Cristo. Muchas personas no entienden esto. Muchas personas no saben que Jesús cumplió toda la palabra. Incluso un día escuché a una persona que me dijo, es que Jesús no cumplió 2 de las profecías. Entonces me causó mucha curiosidad y le dije, bueno, muéstrame cuáles son. Y se quedó pensando y me dijo, no sé cuáles son. Yo le dije, entonces, ¿por qué me lo dices? No, es que a mí me lo dijeron. Y yo, qué bueno, bien. Entonces pregúntale a la persona que te lo dijo que me muestre cuáles son. Y podemos mirar en la palabra si es real o no. Pero imagínense, si no estoy mal, fueron más de 3,000 profecías las que se cumplieron. Más de 3,000, fueron muchísimas. No me acuerdo si el número son 3,000 o 30,000, no recuerdo muy bien. Pero Él las cumplió tal cual. El pollino es algo que yo uso en los estudios de Juan porque es algo muy claro. Un pollino está atado, ¿verdad? El pollino nunca nadie lo había montado, pero cuando los discípulos van, pasa lo que Jesús les había dicho. Si viene alguien y les dice qué hacen, ellos le dirán, el Señor lo necesita. ¿Pasó? Sí, tal cual. Vamos ahora a Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces, anteriormente les estaba hablando de los 2 escenarios. Jesús le muestra a usted, el que creyere en esta piedra, ¿qué pasará? No, el que creyere en la piedra no será avergonzado. Y el que cayere en ella, ¿será qué? Quebrantado. Y el que la piedra cayere en él, será desmenuzado. Da la opción. Usted hoy, acá, tiene la opción. Si Jesús es para usted la piedra angular, o si Jesús es para usted la piedra de tropiezo. Cualquiera de las dos. Pero ¿cómo yo puedo entender o puedo reconocer si para mí el Señor está siendo o piedra de tropiezo o la piedra angular? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tengo esa certeza? Vamos a Efesios 2. Versículos 19 al 22. Al 22 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted se está dando cuenta? Entonces Jesús
nos muestra en esta palabra que Él es esa piedra angular, pero que nosotros, si queremos ser parte suya, seremos edificados por Él. Por la palabra. Quiere decir que si usted, y esto lo decía hace un tiempo, tal vez con temor, pero hoy de pronto ya lo digo con más entendimiento, y es que la palabra se haga carne en usted. ¿Cómo así? El único verbo que se hizo carne es Jesús, yo decía en ese tiempo, y sí. Pero recuerde que el Señor dijo que haría morada en nosotros. Y la única manera que Jesús haga morada en usted es que la palabra entre y actúe, haga. Si usted no se mueve, si su carne no se mueve conforme a la palabra, predicando, alabando, orando, pues usted no va a ver cómo esa palabra se hizo carne en usted. ¿Verdad? Entonces, debemos ser también parte de Jesús en ello, permitiendo que su palabra nos edifique, nos fortalezca, nos amolde, nos vuelva piedras del templo. Imagínense, todo lo que le hacen una piedra para que se convierta en esto que usted ve acá. Acá se ve más claro, ¿verdad? Son ladrillos unidos los unos con los otros. No al azar, porque si fuera al azar, si fuera que cualquiera pone estos bloques o ladrillos, esto se caería. Pero si una persona que sabe cómo hacerlo, lo hace, se va a mantener. Y sabe, no hay nadie más sabio para eso que Jesús. No hay nadie mejor para edificar su propia iglesia que Él, porque Él es Dios. Por esa razón, leíamos el Salmo 118 al inicio, a las 9 de la mañana, cuando Él dice que Él conoce los corazones. Por eso leíamos también en el diezmo y la ofrenda que Él conoce los corazones. Porque Él lo conoce a usted. Es más, ni siquiera usted se conoce tanto como el Señor lo puede conocer. Porque usted tal vez puede llegar a pensar, Señor, me es difícil leer la palabra, me es difícil orar, me es difícil llevar tu palabra, no sé. Me es difícil orar por las personas, llevar las señales, no sé. Y usted puede pensar que lo puede hacer de alguna manera, pero ¿sabe? Tal vez esté equivocado. Por esa razón, debemos acudir a la palabra de Dios para que Él le enseñe cómo puede hacer esto. Nadie más. No porque nosotros podemos llegar a ser místicos y pensar que debemos sentir cosas para poder en verdad decir, ay, sí, esto es. Por ejemplo, nos pasa mucho con los demonios. Entonces le ponemos misticismo al tema y decimos, no, es que yo debo sentir cosas diferentes cuando es un demonio. Perdón, pero en el Antiguo Testamento, cuando llegó Jesús, las personas identificaban quién tenía demonios o no, pero ellos no tenían el Espíritu Santo. No lo tenían, pero lo reconocían. Quiere decir que era visible. Era fácil de percibirlo. Pero a veces nos llenamos de tantas cosas que le ponemos barrera a los dones que Dios nos ha dado. Hay un versículo que dice, no retengáis el hablar en lenguas, ¿verdad? Quiere decir que nosotros en ocasiones podemos hacer que el don no se dé. Nosotros en ocasiones podemos hacer que aunque tengamos el don, no lo usamos. Que aunque tenemos la palabra, no la obedezcamos. Y eso es justamente lo que el Señor muestra con los fariseos y con los seguidores de Cristo. Esa es la diferencia. Unos iban por la ley. ¿La ley qué es? Los mandatos. Moisés, ¿sí? La ley de Moisés que le decía a usted, no hurtes. ¿Qué más? Ajá.
¿Sí? Esa es la ley. Y no digo que es mala, no. Nosotros también debemos velar por cumplirla, pero eso no nos va a salvar, pero sí nos puede condenar. Jesús nos salva y la ley nos lleva hacia Jesús al mostrarnos que somos pecadores, ¿verdad? Pero esto fue justamente lo que no entendieron las personas, los fariseos, los escribas, todas estas personas que no creyeron en Jesús, fue lo que no entendieron. ¿Cómo así? Esta piedra del ángulo que él está diciendo que es, ¿esto qué quiere decir? Si el Señor nos mandó una ley y yo debo seguir en la ley, pero no se dieron cuenta que todas las profecías no apuntaban a la ley, sino apuntaban ¿a quién? A Jesús, al Cristo. Usted le puede poner muchísimas trabas a la palabra, muchas, las que usted quiera, y he escuchado un montón de ellas. Es que la escribieron hombres, es que tiene muchas traducciones, es que como la escribieron hombres pudieron haber cambiado cosas, sí, y muchas más. Pero, ¿sabe? Tal vez los fariseos también cayeron en un error de esos. Vamos a ir por favor a Job. Job 38:6. Y esta pregunta quiero que la tome y quiero que la lea como si se la estuvieran haciendo a usted. O esto fue lo que pasó conmigo cuando yo leí este versículo. Dice el Job 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora, esta pregunta cuando yo la leí dije, oye, sí. ¿Sobre quién están fundadas mis bases? Porque yo puedo decir que soy hijo de Dios, pero cuando lo medito y veo en la palabra, puedo ver algo que tal vez sea distinto, pero no lo puedo asegurar hasta que la misma palabra me lo muestre. Bueno, tú dices que eres hijo de Dios, tú dices que sigues a Jesús, pero que la misma palabra te lo demuestre, que la misma palabra te muestre si en verdad eso es real o no. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículos 15 y 16. ¿Lo tienen? Acompáñame leyéndolo, por favor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Esta palabra cierra con algo bien interesante y es, no se apresure, espere. Y es algo que a veces cuesta. Y cuesta a veces cuando uno está iniciando en los caminos del Señor. Porque cuando la persona está conociendo de Dios hasta ahora y quiere en verdad entregarle su vida, quiere todo ya. Quiere las señales ya,
quiere llevar la palabra, siempre es muy ávida de hacer. Pero el Señor dice, espere, porque a veces cometemos errores por eso mismo, y no está mal, pero debemos esperar en Él. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que tú vayas y prediques? Sí, claro. ¿Qué quiere el Señor? ¿Mostrar los dones? Sí, pero que no seas tú, sino que sea Él. Que sea Él en ti. Y para aprender a permitir que Dios obre en ti, hay que esperar. Esperemos en Él. No nos apresuremos a hacer las cosas como nosotros las queremos hacer, sino esperemos a que Dios nos diga en qué momento debemos hacerlo. ¿Cómo lo hago? Entonces, la única forma de que nosotros podemos esperar en Él es escuchándolo a Él. Esa es la única manera. El hecho de esperar es sentarse y aguardar. No tienen que hacer nada más. ¿Sí? Cuando usted está en una sala de espera, ¿qué hace? Esperar. Entonces, si el Señor nos dice, espere, quiere decir que solamente nos debemos sentar y escuchar a ver el que nos dice. ¿Cómo lo hago, Señor? Conforme a ti, no conforme a mí. Conforme a lo que tú quieras. Por esa razón, es a veces lo que más nos cuesta, porque nosotros en la actualidad somos muy de movernos rápido, de que todo sea ya, de que si quiero una información la tengo ya. Pero Dios te dice, espera. Imagínense, ¿cuánto tiempo esperaron los hombres desde escribir Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento? Muchísimo tiempo, muchísimo, demasiado tiempo. Esperaron al Mesías, al Cristo, y estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tiempo? Ni idea, no lo sé. El Señor lo sabe, porque Él no da fechas para eso y nadie lo puede demostrar. Cuando Él pensó y después lo hizo. No sé cuánto tiempo pasaría y obviamente no nos interesa. Pero Él hizo el plan, lo ejecutó. Cuando empezó todo esto, Él ya tenía todo planeado. Absolutamente todo estaba bajo el control de Dios y aún lo está. Todo lo que acontece cada día está bajo el control de Dios. Muestra de ello las profecías. ¿O no? Sí. Muestra de esto es que Él muestra las profecías antes para que cuando ocurran nosotros digamos, sí ocurrió. Vamos por favor a Primera de Pedro 2, versículos 4 al 8. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes.
a lo cual fueron también destinados. Usted se está dando cuenta que efectivamente todo lo que le he venido diciendo es ese paralelo de entre el que decidió pensar que la palabra es simplemente un libro más o que es simplemente algo que no mostraba a Jesús, y de los otros que en verdad lo ven a Él como precioso, lo ven a Él como lo mejor, lo ven a Él como el verdadero Cristo. Acá, cada día usted toma esa decisión, cada día de su vida usted decide cómo ver a Jesús. ¿Lo ve como el Dios o lo ve como el hijo del carpintero? ¿Lo ve como Dios o lo ve simplemente como el profeta? ¿Lo ve como su Salvador o lo ve simplemente como un hombre más? ¿Lo ve como el que usted o con el que usted va a estar si hereda la salvación o lo ve como simplemente el Hijo de Dios? No lo vea de esa manera, porque Él es Dios. Porque si usted cae en el error de decir, es que yo quiero estar con Dios, que es más grande que el Hijo de Dios. No, Él es Dios. Y como Él, no hay nadie. Por eso dice acá, precioso. ¿Qué es precioso? Es lo mejor, es lo más anhelado, es lo que usted se place de ver, es lo que se goza usted en ver. Como eso no hay. Y por esa razón, cuando usted quiera y anhele seguir a Jesús, recuerde que Él es Dios. Y como Él, no hay otro. Él es el mismo Dios. Vamos a Isaías 48. Versículos 3 al 6. Como le dije anteriormente, usted tiene un privilegio y es ver estas profecías hechas hoy y poder ver cómo más profecías se empiezan a cumplir. Porque el hecho de que Jesús dijera que Él iba a estar con nosotros ya es una profecía que se cumple. El hecho de que Él mostrara en su palabra que lo iba a usar a usted ya es otra que se cumple. El hecho que Él haya dicho que nos respaldaría con las señales y prodigios es otra que se empieza a cumplir. Pero nosotros, como tal, tenemos también, al ver en verdad estas profecías cumplidas, tenemos una tarea bien importante. Y acá en Isaías 48, 3 al 6, menciona un poco de ello. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. El Señor le muestra a usted cosas que usted no se imaginó que existieran. La persona que cree en Jesús tuvo un antes y un después. Todas las profecías fueron antes de Cristo, pero se cumplieron después de Cristo. Hoy usted, si es hijo de Dios, va a poder ver esa diferencia. Así, tal cual, marcada. Antes, usted no veía cómo se cumplía la palabra en usted. Pero después pudo llegar a ver cómo esta palabra se cumplía en usted
usted es muestra de las profecías de Jesús, si creyó en verdad en Jesús, si no ha visto señales, prodigios, milagros en usted, no en otro, en usted, quiere decir que se debe arrodillar más ante Dios y creerle más a su palabra, para que en verdad pueda verlo. Pero no se acerque a Él diciéndole, Señor, yo quiero ver que si eres real. No, esto no funciona de esta manera. Usted cree para poder ver en usted esto. Porque aunque usted vea señales, si no cree en Él, pues no va a creer a las señales. Entonces sería tonto que usted viviera una señal y esto no sirviera para que usted crea. Porque no tendría razón de ser, porque Jesús dejó las señales para que lo vieran a Él. Por esa razón, los que seguimos a Cristo no oramos por orar, no sanamos enfermos porque no tenemos nada más que hacer, no expulsamos demonios porque simplemente, pobrecito el que está endemoniado. No, lo hacemos porque Jesús lo mandó para que lo mostráramos a Él. Por esa razón, cuando llevamos señales, si no lo mostramos a Él, estamos perdiendo el tiempo. Porque para esa razón fueron dejadas las señales. Si usted no aprovecha las señales que Dios le brinda para mostrarlo a Él, pues estamos perdiendo el tiempo. Porque no es para usted, todo es por Él, en Él y para Él. Todo, hasta usted, todo es por Él, en Él y para Él. Esta palabra, el cumplimiento de ella también fue por Él, en Él y para Él. Su vida es por Él, en Él y para Él. Si usted no la está usando para eso, déjeme decirle que es el que va a caer en la piedra de tropiezo. Eso nos va a pasar. Pero si usted cree en el Señor, esta piedra le va a ayudar a ser edificado como iglesia. Vamos a Isaías 52:15. Dice aquí, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque vendrá lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Esta es su labor. Contarle a los otros lo que nunca han visto, anunciar lo que ellos nunca han oído. Usted, iglesia del Señor, tiene esa labor de poder ir a otro y mostrar que Jesús no es uno más, no es un santo más. No, Él es el único y verdadero. Él es Dios, el único. Dice una palabra en el Antiguo Testamento. Él dice, yo soy. No más. Él es. ¿Usted es? No. Solamente Él es. El yo soy. No hay nadie más. Porque si usted dice, yo soy, quiere decir que no hay nada más. Él es el único que existía antes de absolutamente todo. El único. Vamos para terminar, por favor, a Marcos, Marcos 16. Marcos 16, versículos 19 y 20. Acompáñenme leyéndolo, por favor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Nosotros tenemos el honor de tener un Dios vivo. Aún cuando a ojos del hombre murió, Él, después de ello, fue resucitado y, como dice acá, fue recibido arriba, en el cielo. Pero no se quedó allí sin hacer nada, sino que ahora, dice la palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra
con las señales que la seguían. Esas señales seguirán la palabra que usted lleve, porque el Señor es el que obra, no usted. Es su Espíritu el que le permite a usted testificar acerca de Él. Por esa razón al inicio oraba por eso, porque sé que no soy yo, sé que no somos ninguno de los que estamos acá, sino es Él el que lleva la palabra. Él es el que conoce su corazón y puede depositar en cada uno de ustedes la palabra. Yo no sé qué vive cada uno, Él sí lo sabe. Él sabe cómo entrar hasta lo más profundo de su ser y es la manera en la cual muestra que Él es el único y verdadero Dios. Por esa razón yo le pido a usted que se ponga de pie. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y finaliza diciendo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, muchas gracias, Santo Rey, porque hoy tú sigues añadiendo a los que seremos salvos, Santo Señor, a los que han creído a tu palabra, a los que ven que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias, Padre Santo. Amén y amén, Señor.